Esta tarde estamos gozosos, ¿cierto?, de poder estar en la casa de oración. Quizás somos menos de lo normal, pero su palabra es clara. Aunque hayan 2 o 3 congregados en su nombre, allí está su presencia. Amén. Así es que es una responsabilidad grande el poder predicar la palabra del Señor, ¿cierto, hermanos? Pero que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para poder entender la palabra, hermanos, y también llevarla por obra. Amén. Porque a veces nos cuesta, ¿cierto?, el poder obedecer a la voz del Señor. Pero el Señor es un Padre de amor, de misericordia. Amén. Que cada día Él nos llama con cuerdas de amor de su palabra, ¿cierto? Así como nosotros tratamos a nuestros hijos, ¿cierto?, con amor, con misericordia, les enseñamos cada uno de los pasos que deben de seguir. Dios también es así con nosotros, hermano. Él también nos llama, ¿cierto?, con amor, con palabras de amor, con misericordia, con paciencia, con bondad. Y es maravilloso el tener al Señor con nosotros, de nuestro lado, y que nosotros estemos de su lado, ¿cierto? Porque esta carrera, hermanos, no es de quien quiera correrla, sino de quien Dios tiene misericordia. Amén. Así que somos bienaventurados, como dice su palabra. Me ha tocado hoy día poder predicar Lucas 12. Tengo como para 2 horas esta aplicación, hermano, porque tiene como 60 capítulos. No, hermano, con la ayuda del Señor voy a tratar de hacerlo en media hora. Así que si me paso de la hora, a ver qué hora es. Gracias, Señor. 20 para las 8. No, el Señor puede hablar a nuestras vidas, ¿cierto, hermano? Es lo más importante. Bien, vamos a leer Lucas 12 entonces, pero lo vamos a ir leyendo de a poquito porque si no voy a quedar sin voz. Vamos a leer del 1 al 3, ¿ya? Pero voy a cambiar la versión 1960. Y dice así en el nombre del Señor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz será oída, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Oremos al Señor, amada iglesia. Señor, te damos gracias, papá. Gracias, Dios mío, por el consejo de tu palabra en esta tarde, Señor. Reconocemos, papá, que nada somos si usted no está en nuestras vidas, Señor. Si tu presencia, Señor, no va con nosotros, no está en nuestros corazones, Señor, amado Dios. Tu palabra, Dios mío, Señor amado Dios, la queremos, Señor amado, escudriñar, aprender, Señor amado, en esta tarde, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros, ayúdame a mí, Señor amado, para poder exhortarla, Dios mío, Señor amado, para poder decir, Dios mío, que de mis labios salgan palabras verdaderas, Señor amado Dios, palabras tuyas, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios mío, Señor. Gracias, Papá de los cielos, por tu palabra, Dios mío, por tu consejo en cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos, Dios mío, a poder ser obediente, Dios mío, a poder llevar tu palabra por obra en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como título a esta predicación, hermanos, le vamos a poner viviendo confiados y preparados en Dios. En este texto, capítulo 12 de Lucas, nos muestra varias verdades. Es un capítulo bien extenso, tiene 59 versículos, ¿ya? Nos muestra a quién realmente debemos de temer, ¿ya? ¿Cómo debemos de vivir? ¿En quién debemos de confiar? ¿Cómo debemos de manejar nuestras posesiones, hermanos? ¿Y cómo tenemos que vivir
preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En este texto, ¿cierto?, lleva como título, dice la levadura de los fariseos, ¿ya? Jesús le hablaba desde el corazón. ¿Y a quién le hablaba en ese tiempo? A sus discípulos, ¿ya? Y le decía que se apartaran, ¿cierto? Guardado, dice, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Jesús comienza advirtiendo a sus discípulos, ¿cierto?, acerca de una doble vida que estos hombres querían aparentar, ¿ya? Estos hombres por fuera aparentaban santidad, pureza, devoción por Dios. Amén. Pero lamentablemente, amada iglesia, estaban muy lejanos. Estaban muy lejanos del amor de Dios, de tener el amor de Dios en sus vidas. Es por eso que Jesús, a través de este relato, le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, porque son hipócritas, porque son mentirosos. Tienen apariencia de ser hijos de Dios, pero por dentro están vacíos, ¿ya? Y la palabra del Señor también en esta tarde nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Nos invita, amada iglesia, a vivir una vida en santidad. Sabemos que nada podemos ocultar de la mano de Dios, de la mirada de Dios, ¿cierto? Para Él no hay nada que esté oculto. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Al Señor no podemos engañarlo, ¿cierto? Nosotros podemos llegar aquí y podemos tener apariencia de ser hijos de Dios. Yo puedo ir a mi trabajo y puedo tener la apariencia de ser una hija de Dios. Pero ¿quién ve lo que está dentro de mi corazón? Nosotros no podemos verlo, pero sí Dios lo ve. Dios lo ve, amada iglesia. Y es lo que el Señor en esta tarde también nos advierte a cada uno de nosotros. Guardaos, hermanos. Cuidado con aquellos que quizás susurran a nuestros oídos, contándonos cosas que se apartan de la verdad de Dios, se apartan de la palabra. Tenemos que estar preparados porque la palabra lo dice, son tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, amada iglesia, y aunque sea repetitivo decirlo, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y tenemos que cuidarnos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca y nuestro corazón. Lo más importante, guarda tu corazón, nos dice el Señor, porque desde Él manan los sentimientos, mana lo que nosotros podemos expresarle al Señor, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra devoción, nuestra obediencia. Todas esas actitudes que el Señor quiere que nosotros podamos vivir junto a Él, pero que tengamos una vida íntegra de corazón, amada iglesia. No de vivir de apariencia, ¿cierto? Para que el hermano diga, uy, la hermana que es espiritual, ¿cierto? Porque llega aquí, porque levanta las manos, porque ora. No, nuestra vida tiene que ser una devoción día a día, minuto a minuto, segundo a segundo con el Señor. Nuestra vida entera, cuando nosotros estamos en este lugar, cuando no estamos en este lugar, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, los jóvenes cuando están en el colegio, en la universidad, donde quiera que vayamos. Debemos de vivir una vida en integridad para Dios, para que podamos reflejar realmente lo que Cristo ha obrado en nuestra vida y lo que Cristo es, porque su palabra dice que nosotros tenemos que ser su reflejo. Si queremos que nuestras familias lleguen a los pies de Cristo, hermanos, tenemos que vivir una vida en rectitud delante de Dios.
No podemos llegar de este lugar y llegar a nuestra casa así, ¿cierto? Pateando el perro, pateando el gato porque algo no me gustó. No, hermanos. Tenemos que tener al Señor en nuestro corazón. Vivir una vida, ¿cierto? Que pueda estar alineado a los planes de Dios. Podamos estar alineados, ¿cierto? Al corazón de Dios. Ahora vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar el infierno. Sí, os digo, a ese temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos de esos pajarillos. No temáis a los que matan el cuerpo, dice su palabra. Qué tremendo, hermanos. La gente dice muchas veces, no sé si usted le ha escuchado, es que el Señor no castiga, hermanos. Pero la palabra dice que Él al hijo que quiere, al hijo que ama, lo reprende. Cuando nuestros hijos se equivocan, ¿qué hacemos con ellos, hermano? No es que vamos a ver ahí la vara, ¡pa! ¿Cierto? A veces se merecen su correacito por ahí, ¿cierto? Pero el Señor nos reprende, hermanos. Nos llama, ¿cierto? Con cuerdas de amor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no obedecemos a su palabra? Él tiene que tomar diferentes medios, diferentes circunstancias para decir, no, este no es el camino. Tienes que irte por este camino que yo te ofrezco, por este camino que te va a dar la vida eterna, que te va a dar la salvación para tu vida. Y ahí donde muchas veces nosotros tenemos que llorar. Muchas veces, hermanos, tenemos que suplicar al Señor que nos perdone, ¿cierto? Nosotros debemos vivir cada día en el temor de Dios. En el temor de Dios. Quizás aquí podrían llegar muchas personas, vamos a ponerlo en un caso extremo, ¿cierto? Y llega alguien con una pistola y nos mata a todos, ¿cierto? Porque a lo mejor tienen la facultad de hacerlo. Porque el hombre, entre nosotros podemos herirnos, ¿cierto? No podemos herir tanto físicamente como también espiritualmente, también podemos herirnos. Pero hay algo importante, hermanos, que hay una muerte que es mayor a la muerte de nuestra carne, y es la muerte espiritual. En la muerte espiritual, hermano, Dios tiene la autoridad, ¿cierto?, para darnos la vida eterna en nuestras vidas. Si alguien llegara hasta este lugar y nos matara, hermano, y nosotros no estamos a cuenta con el Señor, ¿dónde iríamos a dar? ¿Dónde iríamos a parar? Al infierno. Pero si nosotros estamos confiados y estamos seguros que nuestra salvación está en Cristo, nosotros no vamos a reinar y a morar con Él en esas moradas que Él fue a preparar. Por eso Dios nos dice que el verdadero temor debe ser hacia el Señor. No, hermano, no debemos de tener temor hacia la opinión humana, ¿cierto? Porque muchas veces somos dejados de un lado, hasta por nuestra propia familia, muchas veces, hermano, que nos critican, ¿cierto? Y nos dicen que a veces nos volvemos tan locos cuando servimos al Señor, ¿cierto? Porque a veces tenemos que dejar la familia un poco de lado por venir a la iglesia, por diversas cosas que uno hace, ¿cierto? Dentro de los planes que hay dentro de la iglesia.
Y nos dicen, pero ¿cómo? Tú vas a ir para allá y nos vas a dejar solos, ¿cierto? Y ahí es donde vienen, no sé, pues de repente los problemas, o mis hermanas que tienen de repente sus esposos inconversos, ¿cierto? Muchas veces hay problemas en el hogar porque le dicen, bueno, y tú ya no fuiste a la iglesia el día jueves, otra vez va a ir ahí el domingo, ¿cierto? O el sábado. Y es complejo, hermanos, es complejo. Pero Dios nos da la libertad. Nos da la libertad, amada iglesia. Cuando tememos a Él, cuando le tememos a Él, ¿cierto? Cuando valoramos lo que Dios nos da. Cuando decimos, Señor, yo tengo que hacer esto, pero porque te amo. No porque haya miedo en mi corazón. Usted tiene que servir al Señor con amor, ¿cierto? No pensando, ay, es que si no hago a esto, el Señor me va a castigar. No, hermanos. No debemos de pensarlo así. El Señor es un Padre amoroso, que cuando nosotros hacemos las cosas en obediencia, Él nos ama, Él nos cuida. Imagínense, si aún equivocándonos, hermanos, el Señor allí extiende su mano de amor y misericordia. ¿Qué más cuando le obedecemos? ¿Qué más aún cuando le obedecemos? ¿Cierto? Tenemos libertad en Dios. Tenemos libertad en Él, amada iglesia. Y tenemos también, cierto, tenemos que pensar que para el Señor cada uno de nosotros somos valiosos. Somos valiosos para el Señor. Quizá, hermano, para la sociedad, ¿cierto? Nosotros somos, o para donde usted trabaja, no sé, solamente somos un número, ¿cierto? Pero para el Señor cada uno de nosotros somos valiosos. Es por eso que el temor al Señor siempre tiene que estar en nuestra vida. Siempre, amada iglesia. El temor, ¿cierto? En nuestros corazones. Cada día meditar en su palabra y puede decir, ¿estará bien esto, lo que yo estoy haciendo delante del Señor? ¿Agradará al Señor mis actitudes, mi forma de vivir? ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, amada iglesia, en esta tarde. Del 8 al 12 dice, os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir, lo que debáis decir. Dice que a cualquiera que me confiese delante de los hombres. El confesar a Cristo, amada iglesia, no es tan solo hablar de Él, sino que también es vivir conforme es su palabra. A veces nosotros podemos predicar hermoso, podemos tener mucho conocimiento en nuestra cabeza, ¿cierto? Pero más hermoso es cuando nosotros testificamos con nuestros hechos que Dios vive en nuestras vidas. Dice que a cualquiera que le confesare, ¿cierto? Os digo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Qué tremendo, amada iglesia. Nuestra fe debe de ser algo público.
no para vanagloria, no para decirle al otro, cierto, no, tú no sabes nada, sino para engrandecer el nombre de Dios. Porque si confesamos aquí el nombre de Dios, si declaramos el nombre de Dios con nuestros labios y con nuestras actitudes, un día el Señor también nos llamará hijos. Un día también, cuando estemos delante de Él, podremos reinar por la eternidad junto a Él. Si no lo hacemos, el Señor dice que Él nos negará. Imagínense, amada iglesia, qué tremenda es la palabra del Señor. No estamos solos. A veces pensamos que esto es complejo. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno comienza a escudriñar la palabra o escucha aquí las predicaciones, ¿cierto? Dice, Señor, ¿estaré realmente a la altura que tú me pides? ¿Realmente estaré preparado para que cuando tú vengas yo me vaya contigo? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo sí me la he hecho. ¿Estaremos preparados cada uno de nosotros para que el Señor nos dé el pase de poder estar reinando un día junto a Él, amada iglesia? Que el Señor nos ayude cada uno de nosotros. Dios no está con nosotros aquí físicamente, pero sí está su presencia, su Espíritu Santo. Y Él dijo que no nos dejaría solo, sino que dijo que dejaría al Consolador, su Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda. Él nos ayuda porque es la presencia misma de Dios en nuestra vida. Él nos ayuda para poder pelear la buena batalla cada día, amada iglesia. Para poder rendir nuestras vidas delante de Dios, para poder enmendar nuestro caminar delante de Él, ¿cierto? Para que podamos ser testigos valientes, ¿cierto? Primero a nosotros mismos, porque la lucha más grande que tenemos es con nosotros mismos. No es con el que está a mi lado, no es con su esposo, no es con su hijo, no es con su familiar, es con nosotros mismos. Esa es la lucha más grande que tenemos día a día. Pero que el Señor nos ayude a través de su presencia, ¿cierto? De su Espíritu Santo, para que Él un día nos confiese, para que un día nos reconozca y nos diga, ¿cierto? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa es la palabra que cada uno de nosotros anhela escuchar un día, hermanos. Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a leer ahora del 13. Es bastante largo, hermano, por eso que yo no me extiendo mucho, porque si no salía a las 10. Del 13 al 21 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico, También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es la parábola, ¿cierto?, del rico insensato. Dice la palabra del Señor que la vida del hombre no consiste en las abundancias, ¿cierto?
No consiste, amada iglesia, en las abundancias terrenales. No consiste en lo que nosotros podamos poseer, en nuestros bienes. Este hombre dice que tenía muchas riquezas. Es más, dice que tenía un granero y lo echó abajo. Dijo, voy a construir otro mejor, porque imagínense, quizás era un hombre rico, quizás cuánta plata tenía, cierto, posesiones, y dijo, voy a guardar esto aquí, dijo, y no trabajo nunca más. Dijo, y aquí vivo tranquilamente, esperando que pase, cierto, el tiempo, llegue mi vejez. Y él pensaba tener un buen pasar en la vida. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario, ¿cierto? Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Nos ha pasado muchas veces hacia nosotros, hermanos? A veces nos afanamos por trabajar, por trabajar, por trabajar y por trabajar. No es malo, hermanos. No es malo el poder proyectarnos hacia el futuro. El que usted tenga allí un ahorrito guardado, ¿cierto? Para cuando estén las vacas más flacas. Eso no es malo, hermanos. Lo malo es cuando el dinero se hace parte de su vida. Es cuando la prioridad es el dinero. Es cuando la prioridad son sus bienes materiales. Ese es el problema, hermanos. El tener mucho no significa que usted tenga la garantía de que va a tener paz en su vida. Todo lo contrario. Hay muchas personas ricas que no tienen paz en su corazón, que no viven confiados, hermanos, que no viven con felicidad en sus corazones, que viven atormentados, pero es porque están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Nosotros tenemos que valorar lo eterno, amada iglesia. Nuestros tesoros no son de este mundo, sino que están allá, donde la polilla ni el orín, dice la palabra del Señor, corrompen eso. Nadie, hermanos, nadie puede robar aquellos tesoros que el Señor tiene guardado con tanto amor para nosotros y lo que nos da también día a día. Quizás muchas veces puede estar lo justo en nuestra mesa. Quizás puede haber pura mantequilla, dice el pastor, para el pan, pero ese pancito con mantequilla se lo comen con amor, se lo come con tranquilidad, hermano. ¿Cierto? El poder tener en su casa, ¿cierto?, la unidad con su familia. El poder decir, Señor, de lo que tú me entregas, yo puedo disfrutar en mi mesa. Yo puedo entregar quizás a aquellos que también lo necesitan. ¿Por qué no? Porque el Señor también nos manda a eso, ¿cierto? A que podamos ser ricos, pero ricos en Él, en Dios. No mirando, hermanos, que este mes quizás voy a sacar menos plata que el mes pasado porque trabajé menos, ¿cierto? Porque a lo mejor le dediqué más tiempo a la obra. Pero nada de lo que nosotros hagamos, hermanos, nada va a quedar sin recompensa. Nada de lo que nosotros hagamos para el Señor va a quedar en recompensa, porque dice que Él no es deudor de nadie. Debemos de trabajar para su obra. Debemos de trabajar, ¿cierto?, en lo eterno, amada iglesia. No descuidando, ¿cierto?, nuestro trabajo, porque tenemos que trabajar día a día, tenemos que llevar el pan a nuestra mesa. Pero siempre tenemos que poner como prioridad, ¿cierto?, el reino de Dios en nuestra vida.
Y todo lo demás, Dios lo sustentará en nosotros. Busca el reino de Dios y su justicia, dice su palabra. Y todo lo demás, Él lo pondrá por añadidura. Amén. Quedamos en el 21. Ya están atentos, hermano. Muy bien. Ya. Vamos a leer ahora del 22. Del 22 al 34. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado en el horno. ¿Cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Hasta ahí vamos a leer. No, hasta el 34 dijimos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agota, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Mirad las aves del cielo, dice el Señor, ¿cierto? Que no trabajan. Mirad los lirios del campo. ¿De qué forma, cierto, cuando uno mira las flores tan hermosas? ¿Cómo es la creación de Dios? El Señor tiene cuidado, imagínense, de las aves del cielo. De las flores nombra en su palabra. ¿Qué más? ¿Cuánto más con nosotros que somos sus hijos? Amén. Dios cuida de la creación. Y más aún de nosotros, amada iglesia, porque somos sus hijos. Somos su especial tesoro. El Señor nos cuida de una forma tan delicada. En todo su esplendor. Él no nos dice: voy a darte la mitad de mi amor nomás, o la mitad de mi misericordia. El Señor nos deja todo, ¿cierto? Él nos entrega todo en abundancia, abundantemente, para que podamos, ¿cierto?, ser personas que podamos disfrutar de lo que Dios nos da. Él se preocupa de su creación. Amén. Pero su palabra dice que también nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, dice su palabra. Amén. Dice: porque todas estas cosas, dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque de todas estas cosas busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
El Señor nos llama a esta palabra que no estemos ansiosos, ¿cierto? Que no estemos preocupados por el vestir, por qué vestiremos, por qué comeremos, por cosas que quizás son cosas habituales en nuestra vida, cosas de rutina diaria, sino que más bien dice que debemos de buscar el reino de Dios. Cuando nosotros estamos alineados a sus planes, ¿cierto? A su propósito, Dios es el que añade todas las cosas. Todo, hermano, todo. Hasta lo más mínimo en nosotros. Cuando nosotros somos fieles a Él, ¿cierto? Cuando nosotros nos entregamos con devoción al Señor, no debemos de temer a los días malos. Es cierto, somos seres humanos, muchas veces nos enfermamos, muchas veces quizás falta el trabajo, pero hay promesas de parte del Señor para nosotros. Dice que el pan y el agua nunca nos faltarán. Amén. Pero yo sé que el Señor nos da más que eso a cada uno de nosotros. Nos da mucho más que eso. Y el Señor nos dice en esta noche: busca el reino de Dios, búscame, y yo añadiré todo el resto. Amén. Dice también que no debemos de temer. Dice porque nuestro Padre le ha placido daros el reino. Imagínense, hermanos, somos herederos del reino. Herederos del reino. Dice que vended todo lo que posee y dad limosna. Haced bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estaba nuestro corazón. ¿Y dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está puesto nuestro tesoro? Porque la palabra del Señor dice que donde está el tesoro, nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Está en preocuparnos y afanarnos de quizás del día de mañana. Está quizás solamente en buscar lo material en esta vida. Que el Señor nos ayude para que primeramente, como dice su palabra, podamos buscar su reino. Amén. Y podamos vivir confiados en que todo el resto el Señor lo va a añadir, según sea su voluntad, amada iglesia, porque nosotros muchas veces pedimos al Señor, pero le pedimos mal. Solamente muchas veces pedimos para nuestros deleites humanos. Y el Señor conoce nuestro corazón. Muchas veces ha pasado, hermanos, que a veces hay falta de trabajo y nosotros le decimos: Señor, es que necesito un trabajo. ¿Qué pasa? El Señor me da el trabajo y no vengo más a la iglesia. O después le digo al Señor: Señor, es que estoy tan cansado que no quiero ir a la iglesia. Entonces el Señor sabe y escudriña nuestro corazón. Escudriña nuestro corazón. Amén. A Él no podemos mentirle. Ahora vamos a leer del 35 al 48. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así.
En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Pero a todo aquel a quien se ha hallado, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dice: estén ceñidos vuestros lomos, dice la palabra del Señor. Jesús, hermanos, amada iglesia, un día volverá. Amén. ¿Lo cree usted en su corazón? Él un día volverá. Y debemos de estar preparados para su venida. No sabemos cuándo Él vendrá. Aquí dice que ¿qué pasaría, cierto, si nosotros supiéramos cuándo el ladrón entrara a nuestra casa? Estaríamos preparados, ¿cierto? Para que pongamos oposición, para que nos robe. Pero dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche. No sabemos el día ni la hora, pero debemos de estar preparados. Amén. Dice que debemos de estar con nuestras lámparas encendidas, con nuestras lámparas llenas, para que cuando Él venga podamos irnos con el Señor. Nuestro caminar tiene que tener un sentido, amada iglesia. Nosotros no debemos de venir acá porque, no sé, porque aparentemos ser algo, sino que nuestro caminar día a día debe ser, como le decía yo delante, con integridad de corazón, con verdad en nuestra vida, hermanos, para que cuando el Señor venga, nosotros podamos estar así, como un siervo fiel. Amén. No como un siervo infiel. Como dice su palabra, el siervo infiel que hacía, le pegaba a los demás, ¿cierto? Porque decía: el Señor nunca va a venir. El siervo le pegaba a los demás, porque decía: total, el siervo, él nunca va a venir, ¿cierto? Nunca va a venir el Señor. Y hay muchos que piensan de esta forma, porque la palabra del Señor se ha predicado por más de 2000 años. Se predica que el Señor viene, pero el Señor viene, amada iglesia, ¿cierto? El siervo infiel, él no creía mucho que el Señor venía, ¿cierto? Y hacía lo malo, hacía cierto cosas que a Jesús no le agradaban. Pero la palabra del Señor dice que al que mucho se le ha dado, dice que también mucho un día se le pedirá. Cada uno de los que estamos nosotros en este lugar tenemos responsabilidad delante del Señor. Cuando Él venga por nuestras vidas, nosotros no vamos a poder decirle: Señor, yo nunca escuché. Señor, yo nunca leí. Nunca entendí lo que realmente era tu evangelio, lo que era seguirte. Por eso quizás yo hice lo malo, Señor. Vamos a mentir delante de Él y el Señor todo lo conoce. Entonces cada día nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdanos para poder permanecer como un siervo fiel, para poder permanecer como una sierva fiel, ¿cierto?
que pueda aguardar con paciencia la venida del Señor, que pueda cada día esperar, hermanos, y llenarnos cada día con su presencia, ¿cierto? Cada día aprender de nuestro Maestro, de nuestro Padre. Porque tenemos que, hermanos, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Como el otro día decía una hermana, ya no tenemos que ser bebés espirituales. Ya nosotros tenemos un tiempo dentro de la iglesia y ya tenemos que comer una comida sólida. Nosotros tenemos que ir adquiriendo madurez en nuestra vida como hijos de Dios. Una madurez sólida. No cuando vengan ciertos los problemas, nosotros digamos, dejo hasta aquí nomás todo y total, quizá esto es mentira, esto es una fábula, esto es algo que inventaron, ¿cierto? Porque mucha gente que dicen, pero ¿quién dice que la Biblia es verdadera? ¿Quién dice que Dios existe? Cuando nosotros nos entendemos lo natural muchas veces en la vida, mucho menos vamos a entender lo sobrenatural que es Cristo en nosotros. Cada uno de nosotros hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado el amor, la misericordia de Dios. Cómo Dios nos rescató de donde nada valíamos. Es por eso que debemos de estar ceñidos a nuestros lomos, dice su palabra. Debemos estar preparados de día en día, amada iglesia, porque no sabemos cuándo Cristo vendrá. Debemos de ser fieles ante el Señor. Amén. Tenemos que ser cristianos, pero cristianos responsables. Amén. Responsables en lo que hacemos día a día, hermanos, porque un día el Señor nos pedirá cuentas. ¿Qué hicimos con lo que el Señor nos entregó? ¿Cierto? Con todo lo que el Señor nos entregó en nuestras manos. ¿Qué hicimos? Amén. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Vamos a leer del 49 hasta el 53. Dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Quizá una persona, hermanos, que nunca ha leído la palabra diría, pero bueno, ¿el Señor viene a traer amor o viene a traer división? ¿Cierto? Dice, no he venido a traer paz, sino división, dice la palabra, ¿cierto? Del Señor. Seguir a Cristo, amada iglesia, requiere de una decisión, ¿cierto? El Evangelio es confrontacional. Hay muchas veces que cuando nosotros predicamos de Cristo, hay personas que no les gusta, ¿cierto? Porque tenemos un adversario que no se duerme. Y estamos con Cristo o no somos de Cristo, ¿cierto? Hay dos caminos diferentes. Entonces, muchas veces cuando en nuestra propia familia nosotros queremos presentar a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, ¿qué pasa allí? Nos atacan, nos critican, lo que yo les decía adelante, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo me compruebas tú que tu Dios es verdadero? Entonces entramos de repente en un conflicto, en una rivalidad y el enemigo, yo siempre digo, el enemigo es puerco, hermano. El enemigo siempre va a querer hacernos zancadilla, tirarnos piedrecitas, hermanos, para que nosotros podamos caernos. Porque por eso es tan importante, hermanos, el poder escudriñar la palabra del Señor. Muchas veces el enemigo nos tira porque él la conoce, la palabra del Señor. Acuérdense que también él era parte del ejército de Dios, ¿cierto? Entonces muchas veces quiere que también usted y yo caiga.
Y quiere que usted y su familia, ¿cierto?, también allí estén en conflicto. Porque Él no ha venido a traer paz. Él no ha venido a traer amor al mundo, sino que Él quiere vernos divididos, ¿cierto? Quiere vernos divididos como iglesia, quiere vernos divididos como familia. Y tenemos que tenerlo claro esto siempre, hermanos. Cuando salimos a predicar, ¿cierto? Muchas veces vamos a ser rechazados por causa de Cristo. Pero uno solamente debe de predicar la palabra del Señor. Si la persona que usted le está hablando del Señor no quiere aceptarlo, es decisión propia, ¿cierto? Nosotros nos compete solamente hablar de Cristo. El poder testificar, como yo les decía adelante, con nuestra propia vida, con nuestra propia forma de vivir, porque imagínense cómo yo podría ir donde mi familia, ir donde mi hijo, a decirle que Cristo lo ama si yo, lo trato mal, ¿cierto? O de mi boca salen palabras que no corresponden. Yo no puedo ir donde mi vecina haciendo que mi vecina escucha todo el rato que yo peleo con mi marido, que yo pongo la música a todo chancho, a todo volumen, hermano. Eso no glorifica a Cristo. No lo glorifica. Entonces nuestro testimonio debe ser un testimonio real. Real, amada iglesia. Aunque muchas veces cause conflicto dentro de nuestra propia familia, porque el enemigo sabe de dónde trabaja. Sabe dónde a nosotros más nos duele muchas veces cuando las personas hablan mal de Dios. No sé si a usted le ha pasado muchas veces cuando dicen tantas cosas del Señor y en nuestro corazón duele. Porque nosotros sabemos que esa no es la verdad, pero que el Señor nos ayude. Amén. Para poder ser un testimonio real. Para que aquellos que están lejos de Él puedan volver, ¿cierto? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestra población. Amén. Que el Señor nos ayude. Y por último vamos a leer del 54 al 59. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te arrastre al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí antes que haya pagado aún la última blanca. Jesús, hermanos amados, nos exhorta a discernir los tiempos. ¿Se ha dado cuenta cuando nosotros decimos: uy, está corriendo norte, mañana va a llover, uy, me duele la rodilla, mañana va a llover, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice que si nosotros sabemos discernir, ¿cierto?, ya las personas más adultas, los tiempos, ¿cierto?, cuando va a llover, cuando nosotros debemos de discernir el tiempo espiritual en el cual estamos viviendo, amada iglesia. Lo que yo les decía en un comienzo, estos son los últimos tiempos. Y Dios alarga los tiempos por amor a nosotros, por amor a aquellos que aún faltan. El Señor retarda su venida por aquellos que aún deben llegar, ¿cierto?, a sus plantas. El Señor día a día nos llama a la reconciliación, porque Él pagó el precio por nuestra vida, amada iglesia. Quiere que nosotros nos reconciliemos cada día con Él. Ninguno de los que estamos aquí es perfecto.
Todos nos equivocamos. Si hay alguno perfecto, ¿podría levantar la mano? Ninguno hay perfecto. Solamente Dios es perfecto. Es perfecto, hermanos. Y tenemos que meditar cada día en nuestra vida. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho desde el momento en que Dios nos ha llamado? ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿O hemos llenado harto la cuenta bancaria? ¿Hemos crecido en nuestra vida espiritual, amada iglesia? ¿Ha crecido nuestra vida espiritual en estos 20, en estos 10, en estos 5, en estos 15 años que Dios nos ha llamado por amor y misericordia? ¿O seguimos siendo solamente, discúlpeme por decirlo, pero a veces somos hermanos carretilla? ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ese término que muchas veces esperamos solamente que nos lleven, hermanos. Y yo siempre medito en esto. Yo no quiero ser una hija carretilla para el Señor. Yo quiero ser una hija que camine por sí misma. Yo quiero ser una hija que se ponga en la voluntad de Dios cada día. Que mi vida espiritual pueda crecer en Él. Que yo pueda buscar el reino de Dios y su justicia. Y sé que todo lo demás será añadido, hermano, porque yo sé que cada uno de nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Aún en la infidelidad de nuestras vidas, el Señor siempre ha sido por nosotros y lo seguirá siendo, amada iglesia, porque el Señor no es hombre para mentir. Hasta que Él venga por nosotros, el Señor lo va a hacer por la eternidad. Amén. Y debemos de reconciliar al mundo con el Señor. Es lo que el Señor quiere. Que nosotros podamos tener, hermanos, esa sensibilidad, esa obediencia en nosotros. Y no se mire usted menos. Porque a veces decimos, no, esa tarea es para los líderes. Esa tarea es para los pastores. No, hermanos. Dios nos ha provisto con las mismas armas a todos. Y tenemos la profeta mayor, que es la palabra. Y está para todos. Tenemos todos la capacidad para poder entregar el mensaje de salvación, para poder llevar la reconciliación, ¿cierto? A aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que se han quedado en el camino. Y que el Señor nos ayude en esta tarde, hermanos, para poder ponernos en la brecha. Quizás Lucas 12 es un capítulo muy largo que podríamos estar, ¿cierto?, exhortándolo por mucho tiempo. Pero sé que cada uno de nosotros ha sacado quizás una pequeña lección, una pequeña porción de la palabra del Señor. No endurezcamos nuestro corazón, sino que dispongámonos en la mano de Él. Y para concluir, amada iglesia, Lucas 12 nos llama a vivir una vida sin hipocresía, sin caretas, así tal cual somos, presentándonos cada día delante del Señor, para que el Señor nos haga nuevas criaturas. Debemos de vivir sin temor a los hombres, sino que temiendo al Señor, poniéndonos nuestro temor delante de Él, viviendo sin avaricia, hermanos, no preocupándonos que tenemos que extender nuestra cuenta bancaria, sino que primeramente buscando el reino de Dios y su justicia. Viviendo también sin ansiedades. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir mañana? ¿Cierto? Porque el Señor tiene cuidado de las aves del cielo, de las flores del campo que no trabajan. ¿Qué más de nosotros? Que nos ama con amor eterno. Y por último, sin descuidar nuestra vida espiritual. Sin descuidar nuestra vida espiritual, hermano. El Señor es maravilloso y nos da ampliamente de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Pero tenemos que hacer estas cosas con fe, con confianza, sabiendo en que Dios, amada iglesia, es fiel. Y su fidelidad estará por nosotros para toda la vida, por la eternidad.
Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a orar en esta noche. Vamos a rogar al Señor que Él nos dé este espíritu de obediencia a nuestras vidas. Que es cierto que nuestra confianza pueda estar en Él. Que podamos vivir en preparación, ¿cierto? Como buenos soldados en Cristo, ¿ya? Cuidando este tesoro, no hecho con manos, ¿cierto? Sino que es algo espiritual, algo que nadie puede tocar y que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Si alguien tiene la necesidad de pasar hasta este lugar para que podamos orar, la oportunidad está abierta. Amén. Vamos a orar, amada iglesia. Gracias, papá. Gracias, Señor de los cielos, porque tú eres un Dios maravilloso. Señor, porque tú nos das aún más de lo que necesitamos, Señor. Gracias, papá, por tu fidelidad. Porque a través de su palabra, Señor amado, usted nos enseña como un buen padre, Señor. Nos da consejo, Dios mío, de cómo debemos de vivir una vida, Dios mío, en plenitud hacia usted, Padre Santo. Señor, rogamos, Padre, su perdón en esta tarde. Si hemos fallado, Señor, si hemos descuidado nuestra vida espiritual, rogamos tu perdón, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos, papá, para que podamos, Dios mío, para poder ponerte, Dios mío, en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Padre Santo de los cielos, Dios mío, porque sabemos, Dios mío, que a través de tu palabra nos pides, Señor amado, no afanarnos, no preocuparnos, Dios mío, por lo que nos depara el día de mañana, Señor, porque sabemos que todo está en tus manos, Señor. Tú eres nuestro Dios, papá, nuestra esperanza. Tú eres nuestro Dios maravilloso, Señor amado de los cielos. Ayúdanos, papá, para que nuestra vida espiritual pueda crecer en ti. Señor amado, yo bendigo la iglesia en esta tarde. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está en este lugar. A mis hermanos que no hemos visto por tiempo, Señor. Amado Señor de los cielos, si alguno, Dios mío, está decaído espiritualmente, si han faltado la fuerza, Dios mío, Señor. Amado Padre, que tú seas, Señor amado, su sustento. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, Dios mío, por el consejo, Señor amado, que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios mío, y rogamos tu bendición, amado Dios, sobre cada uno de nosotros, papito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.